Déjenme ver si puedo aumentar la pantalla, que ahora también se ha puesto terco esto. Vamos a ver. Ahí está. Ah, ahora qué pasó. Ahí está. Ok, vamos a ver si puedo bajar esto un poco o lo subo mejor. Ajá. Sí, como les decía, hoy vamos a tocar estos dos temas. Vamos a ver si me deja cambiar ahora. Ahora no quiere cambiar. Omitir. Uno es el de hipertensión pulmonar, así como vimos el tema de hipertensión arterial, que no es más que, si usamos el nombre completo del concepto, hipertensión arterial sistémica, para hacer referencia a que hay aumento de presión en el circuito sistémico. En este caso, vamos a hablar específicamente del aumento de presión que se da a nivel del circuito pulmonar. Por esa razón se llama hipertensión pulmonar. Y que esta es una entidad que cuando es sostenida por un periodo de tiempo determinado, va a producir como complicación eh, insuficiencia cardíaca por, no, puse lo que no era, por sobrecarga de trabajo a nivel, como lo ven en este dibujito, el circuito menor o circuito pulmonar y el ventrículo que bombea la sangre hacia el circuito pulmonar es el ventrículo derecho. Por consiguiente, cuando tenemos un paciente que tiene hipertensión pulmonar en forma sostenida, elevada y sostenida, el ventrículo que va a fallar es el ventrículo derecho. Así que si conectamos estos conceptos con lo que vimos la semana pasada, la clase pasada, una causa de falla cardíaca derecha por falla cardíaca ventricular derecha es la hipertensión pulmonar. Así que ese es uno de los primeros conceptos que debemos reafirmar aquí esta noche. Y esto vamos a definirlo. Básicamente, la hipertensión pulmonar se define eh, cuando la presión en el circuito pulmonar se eleva por arriba de 25 milímetros de mercurio. En ese caso, ya tenemos un paciente que va a tener hipertensión pulmonar. Eh, y cómo se provoca o cómo se produce la hipertensión arterial pulmonar. Aquí hay una similitud en relación a la hipertensión arterial sistémica que ya conversamos en las primeras clases que tuvimos. Y la similitud es que en un alto porcentaje de casos, la causa básica o fundamental que la produce no se conoce. De ahí que, como veremos más adelante, esta hipertensión pulmonar se clasifique en forma similar a la hipertensión arterial sistémica en dos grupos: la hipertensión pulmonar primaria o esencial y la hipertensión pulmonar secundaria, haciendo referencia a que en los casos secundarios hay una patología que se identifica como el agente etiológico, el agente causal de, la hipertensión pulmonar. ¿Y cómo se produce? ¿Cuál es la fisiopatología? Se produce cuando se da un estrechamiento en la luz de los vasos sanguíneos pulmonares.
similar a la vasoconstricción que se produce en la hipertensión arterial sistémica, que es la que va a provocar aumento de resistencia vascular periférica y por consiguiente va a provocar aumento de presión arterial sistémica. En este caso, hay un estrechamiento de la luz efectiva de las arterias y las arteriolas pulmonares producida por un proceso que inflama el endotelio y la capa muscular de los vasos sanguíneos, provocando que haya engrosamiento del espesor de dicha pared. Y por consiguiente, cuando se engrosa el espesor de dicha pared, se produce un estrechamiento de la luz o disminución de la luz efectiva, que va a provocar aumento de resistencia para el flujo de la sangre a través del circuito pulmonar. Y ese aumento de resistencia secundariamente va a provocar aumento de presión, por lo que el ventrículo derecho, que es un ventrículo que está creado para manejar volumen, va a tener que activar mecanismos compensatorios para tratar de hacerle frente a esa presión elevada que se produjo por ese aumento de resistencia en el flujo sanguíneo a través de esos vasos. Y una de las primeras cosas que va a suceder es que la pared ventricular derecha se va a hipertrofiar para tratar de bombear con más fuerza hacia el circuito pulmonar. Y eso a la postre va a provocar que el corazón sea grande, mediado por la fuerza de Starling. Una vez que ya se hipertrofia y esa hipertrofia es insuficiente para satisfacer la demanda de trabajo del corazón, como consecuencia de eso se va a provocar aumento de volumen o dilatación ventricular derecha, que va a provocar también aumento del volumen o de la silueta cardíaca. Como les había dicho, esta hipertensión se conoce o se diagnostica cuando logramos medir la presión por arriba de 25 milímetros de mercurio. Este es el engrosamiento que les estoy mencionando. Esto es un vaso sanguíneo normal, su endotelio, capa muscular y la serosa del vaso sanguíneo. Cuando se produce una agresión, una lesión que va a provocar inflamación en el espesor de la pared de los vasos sanguíneos pulmonares, como les había dicho, se va a producir engrosamiento con disminución de la luz efectiva. Y esto va a provocar aumento de resistencia y posteriormente aumento de presión, provocando que el ventrículo derecho, ojo, sea el ventrículo que se hipertrofie, posteriormente se dilate y empiece pues todo el desarrollo de la falla de bomba a nivel de la cámara ventricular derecha. Como le digo, la causa básica o fundamental no se ha logrado identificar en muchos casos. Lo que sí se sabe es que esa lesión produce irritación, daño de la célula endotelial, activando el proceso de cicatrización, que es el que va a provocar fibrosis con tejido cicatrizal, que es el que va a engrosar el espesor de la pared, disminuyendo la luz efectiva. Y al producirse esto, esa disminución de la luz efectiva del vaso sanguíneo, se va a ver afectado el, el, eh, se va a ver afectado el intercambio gaseoso, por lo cual una de las causas o una de las cosas o de los hallazgos que vamos a encontrar cuando se hacen exámenes de laboratorio, específicamente gasometría arterial, vamos a encontrar disminución de la presión parcial de oxígeno a nivel de la sangre arterial, porque la oxigenación se ve severamente afectada y estos pacientes cursan con hipoxemia o reducción de la presión parcial de oxígeno. Y eso puede provocar que como hallazgo al examen físico tengamos un paciente que pueda estar un poquito morado o cianótico. Otro hallazgo al examen físico antes de valorar la radiografía de tórax, que es un método diagnóstico valioso para el abordaje de estos pacientes. Otro hallazgo al examen físico es que si ya el daño se encuentra muy avanzado a nivel de ventrículo derecho, es muy posible que ya ese paciente esté consultando
al trabajador de la salud o al personal de salud por edema de miembros inferiores. Edema de miembros inferiores. Cuando usted lo examina puede encontrar eh, ingurgitación yugular, como otro de los hallazgos al examen físico. Pudiendo también encontrar en los casos más avanzados y severos ascitis por aumento de la presión portal por la congestión vascular que se produce en el circuito sistémico una vez que está fallando el ventrículo derecho. Entonces ya podemos encontrar varios hallazgos al examen físico. Ingurgitación yugular, algún grado de ascitis, circulación colateral a nivel abdominal, en hallazgos similares a lo que pudiéramos encontrar a un paciente que tiene cirrosis hepática con hipertensión portal. En este caso, la hipertensión portal que se produce es secundaria a la disfunción ventricular derecha, que es incapaz de bombear la sangre de forma adecuada hacia el circuito pulmonar y por consiguiente la sangre se va a acumular en forma retrógrada hacia la aurícula derecha, vena cava superior, vena cava inferior, y por consiguiente se va a producir congestión del circuito venoso sistémico, provocando también aumento de presión del circuito portal, como les había dicho, con la ascitis secundaria y también con la extravasación del líquido a nivel de los vasos sanguíneos de las extremidades inferiores, lo cual va a condicionar edema en miembros inferiores. Así que ya en la fisiopatología hemos también comentado gran parte de los hallazgos que podemos encontrar, hallazgos al examen físico, que podemos encontrar en un paciente que padece de hipertensión pulmonar. Cuando vamos específicamente al examen torácico, evaluar la parte cardíaca y posteriormente la parte pulmonar, les decía yo que en la primera clase que una de las cosas que usted debe hacer es colocar su mano en el precordio del paciente. Y al colocar su mano en el precordio del paciente, si usted lo hace, eh, si usted lo hace colocando la mano en esta forma, en el precordio del paciente, si usted lo hace de esa forma, el choque de la punta mediado por el ventrículo izquierdo, usted lo va a poder palpar con esta parte de los dedos de la mano. Eh, pero si hay un choque de punta adicional, lo va a encontrar en área paraesternal izquierda, y usted lo va a palpar por esta ubicación, donde está el puntero que le estoy marcando, y como su mano está puesta en esa dirección en el precordio, la parte de su mano que va a palpar ese choque de la punta adicional va a ser el área de la palma de la mano. Entonces, al sentir el choque de la punta por el ventrículo izquierdo a nivel de la cercanía de la yema de los dedos y el choque de la punta adicional a nivel de la palma de las manos, la cual va a estar ubicada en el área external para external izquierda, ese choque de la punta adicional va a estar dado por, va a estar dado por el ventrículo derecho, que va a estar dilatado. Es muy posible que una vez que ya el ventrículo derecho se haya dilatado, cuando usted haga la auscultación cardíaca, por efecto de la dilatación ventricular derecha que se produce, va a haber dilatación del anillo de la válvula tricúspide. Y por consiguiente, al dilatarse el anillo, los velos de la válvula tricúspide no van a coaptar en forma adecuada, lo cual va a producir un fallo de cierre de la válvula tricúspide, sobre todo a nivel central por la falta de coaptación de los velos. Y entonces eso va a producir un reflujo de sangre del ventrículo derecho a la aurícula derecha que va a condicionar turbulencia y va a condicionar que usted ausculte un soplo a ese nivel. Y ese soplo de insuficiencia tricuspidia o de regurgitación tricuspidia
Es un soplo que usted va a ocultarlo en el foco tricuspidio y va a ser un soplo sistólico de regurgitación tricuspidia. Ese va a ser uno de los hallazgos que usted va a encontrar al examen físico de un paciente que usted esté sospechando crecimiento ventricular derecho con dilatación del anillo de la válvula tricuspidia, que secundariamente va a provocar fallo de coaptación de los velos de la válvula tricuspidia. Todo esto en el contexto de un paciente que tenga hipertensión arterial pulmonar. Así que esos son algunos de los hallazgos que usted va a encontrar a la ocultación y al examen físico del paciente, pero no son todos. Si usted coloca su estetoscopio en el área del foco pulmonar, es posible que usted encuentre, si usted es muy acucioso y que se concentre para escuchar los ruidos cardíacos a ese nivel, es muy posible que usted encuentre un soplo diastólico al inicio, sobre todo de la diástole, en el foco pulmonar, y ese soplo diastólico lo que va a traducir a un soplo de insuficiencia valvular pulmonar, y esa insuficiencia valvular va a ser secundaria a la gran presión en las arterias pulmonares, y esa presión elevada se va a transmitir hacia el área de la válvula pulmonar, provocando que la válvula no cierre en forma adecuada por las fuerzas de la presión a la cual y de la resistencia a la cual tiene que vencer la sangre para poder fluir y circular hacia el circuito menor o el circuito pulmonar. Entonces ese es otro hallazgo que también que pueden encontrar, un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar. Pero adicional a eso, hay otras cosas también importantes que usted va a encontrar a nivel del foco pulmonar. Si usted percute el área del foco pulmonar, usted va a encontrar un área de matidez en el área del foco pulmonar, más o menos del diámetro de una moneda de un balboa. Usted hace la percusión, usted va a encontrar esa área de matidez de más o menos el volumen o el diámetro de una moneda de un balboa. Si usted palpa a nivel del foco pulmonar, la siguiente maniobra, además de percutir, si usted pone su mano en el sitio donde está el foco pulmonar, usted va a poder palpar la fuerza de la válvula pulmonar cuando cierra. Que ese es otro componente también que le debe decir a usted, que es un hallazgo semiológico importante, que sumado a este último, que es cuando usted oculta el foco pulmonar, usted logra identificar los ruidos. Usted escucha primero, segundo ruido, y usted va a escuchar algo como esto: loop, tum, loop, tum, loop, tum. Ese último tum es como si usted lo va a sentir como si usted estuviera golpeando la mesa con un puño, lo cual traduce que la intensidad del segundo ruido está aumentada. Y todos estos componentes que yo les he enumerado en la palpación, percusión y auscultación del foco pulmonar forman lo que se conoce como el complejo de la pulmonar de Chávez, en honor al doctor Ignacio Chávez, que fue el que hizo el hallazgo al examen físico, y que cada vez que se encuentra esto en un paciente, todos estos hallazgos del complejo de la pulmonar de Chávez, eso traduce que clínicamente ese paciente tiene hipertensión arterial pulmonar. Entonces, si se están dando cuenta, el examen físico de un paciente que tiene hipertensión pulmonar es bastante rico en información. Por último, recalcarles la presencia de color morado o cianosis en un paciente por el fallo de oxigenación que se produce en el contexto de hipertensión arterial pulmonar. Esos serían básicamente los hallazgos al examen físico. El cuadro clínico que puede presentar un paciente con hipertensión pulmonar básicamente va a estar mediado por los síntomas de insuficiencia cardíaca, disnea de esfuerzos, y esa disnea va a estar mediada por la falla en la oxigenación en el intercambio gaseoso que se produce en el ciclo respiratorio del paciente, mediado por la afectación de la vasculatura pulmonar. Así que el síntoma va a ser, en la mayoría de los casos, cansancio, sensación de falta de aire,
o disnea, que sería el término médico, para definir esa sintomatología. Lo otro que puede tener el paciente o que puede venir en la historia clínica del paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar es la historia de episodios sincopales. En la hipertensión pulmonar se puede provocar síncope, ya que cuando disminuye el flujo a nivel del circuito pulmonar, cae el gasto cardíaco hacia el circuito pulmonar y ese mismo gasto cardíaco disminuido, ese mismo volumen de sangre disminuido, va a llegar al circuito sistémico a través de las venas pulmonares, desembocando en la aurícula izquierda y posteriormente al ventrículo izquierdo. Y como ese volumen va a estar disminuido por la afectación al flujo en el circuito pulmonar, va a provocar caída del gasto cardíaco sistémico también. Hay caída del gasto cardíaco pulmonar y caída del gasto cardíaco sistémico secundaria a la caída del gasto cardíaco que se produce por la hipertensión pulmonar. Y eso puede motivar que cuando el paciente haga actividad física no se logre satisfacer las demandas y por consiguiente el paciente, al no satisfacer las demandas de requerimiento de oxígeno aumentado y de perfusión de tejidos, se ve afectada la perfusión cerebral y por consiguiente este paciente por hipoperfusión cerebral haga episodio sincopal. Así que esa es otra de los hallazgos que usted puede encontrar al examen en la historia, al examen físico de un paciente que tenga hipertensión pulmonar. Y según el sitio anatómico donde se dé la afectación de la pared vascular del vaso, así pudiéramos clasificar la hipertensión arterial pulmonar como precapilar antes de los capilares pulmonares. Y ahí hay varios ejemplos que pueden provocar eso. Causas de hipertensión pulmonar precapilar, como ven en la diapositiva: fibrosis intersticial, la fibrosis pulmonar, que es una enfermedad neumológica, va a producir esa alteración a nivel de los vasos sanguíneos precapilares y por consiguiente a este nivel se va a producir aumento de resistencia y aumento de presión. Esta es una hipertensión arterial precapilar. Otra causa que puede provocar eso es lo que veremos más adelante si el tiempo lo permite: la tromboembolia pulmonar. Los coágulos se ubican antes de los capilares pulmonares, así que la hipertensión pulmonar que se produce secundaria a la embolia pulmonar es anatómicamente precapilar. Y la otra condición que si no se diagnostica y no se trata, va a producir vasoconstricción pulmonar hipóxica, como lo ven en la diapositiva aquí, es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que se ve sobre todo en pacientes obesos y que está caracterizado por los ronquidos frecuentes, los episodios de apnea con la afectación en la oxigenación. Bueno, esta entidad, la apnea obstructiva del sueño, también va a producir alteraciones histopatológicas y anatómicas a nivel precapilar. Así que, por el sitio anatómico donde se produce la alteración que va a provocar la hipertensión, usted puede dividir la hipertensión en esos dos grupos básicamente. Y ya les he mencionado 3 ejemplos clásicos que pueden producir la hipertensión arterial pulmonar precapilar. Por otro lado, estaría la hipertensión pulmonar postcapilar, después de los capilares pulmonares, ya una vez que pasamos anatómicamente los capilares, que empiezan a formarse las vénulas, y vénulas de pequeño calibre, y que van a confluir para formar las venas de grandes vasos, las venas pulmonares. Entonces, a ese nivel, hay un ejemplo clásico de condiciones que producen hipertensión pulmonar postcapilar, o sea, después de los capilares. Y básicamente la podemos resumir como enfermedades valvulares del corazón izquierdo o enfermedad muscular del corazón izquierdo, o sea, específicamente del ventrículo izquierdo. Entonces, en ese caso estaríamos hablando, ejemplo de condiciones que pueden provocar hipertensión arterial pulmonar secundaria postcapilares. Estaría la valvulopatía mitral, y en este caso serían básicamente las dos lesiones valvulares: la estenosis y la insuficiencia valvular mitral. Ese sería un ejemplo clásico
de dos valvulopatías que van a cursar secundariamente con hipertensión arterial pulmonar. Y por la localización anatómica donde se produce el daño es a nivel postcapilar. Las otras valvulopatías del corazón izquierdo que pueden provocar hipertensión arterial pulmonar postcapilar se estarían dadas las valvulopatías aórticas en sus dos formas de presentación: la estenosis aórtica pura o la insuficiencia valvular aórtica. Ambas, por diferentes mecanismos fisiopatológicos, al igual que la estenosis e insuficiencia mitral, por diferentes mecanismos fisiopatológicos, van a condicionar secundariamente aumento de presión en el circuito pulmonar. Y por último, enfermedades del corazón izquierdo, en donde se ve afectado la capacidad de bombeo del ventrículo izquierdo. El ejemplo clásico puede ser la cardiomiopatía dilatada, que es el estadio más avanzado en una cardiopatía, por ejemplo, la cardiopatía hipertensiva, que es el corazón, los cambios a nivel del corazón por hipertensión arterial sistémica. Cuando esa cardiopatía hipertensiva sigue desarrollándose, va a evolucionar dentro de las etapas finales de la fisiopatología de la enfermedad a dilatación cardíaca, y por consiguiente el paciente va a desarrollar miocardiopatía dilatada. A mayor disfunción sistólica o a mayor disfunción contráctil, eso secundariamente va a provocar aumento de presión en el circuito pulmonar postcapilar. Y todo eso va a condicionar insuficiencia ventricular izquierda. Entonces, como les había dicho ya, en la etiología básicamente la podemos dividir en dos grandes grupos: la primaria o esencial y la secundaria. Y dentro de la secundaria, básicamente estarían enfermedades del sistema respiratorio, fibrosis pulmonar, bronquiectasia pulmonar, enfisema pulmonar, para dar algunos ejemplos de enfermedades respiratorias que pueden cursar secundariamente con hipertensión arterial pulmonar. También hay enfermedades autoinmunes que dañan sistémicas que pueden dañar el pulmón: lupus eritematoso, artritis reumatoidea, esclerodermia, síndrome antifosfolípido. Son enfermedades autoinmunes del tejido conectivo que secundariamente van a lesionar la vasculatura pulmonar y secundariamente van a producir aumento de resistencia y aumento de presión. Como ya les mencioné cuando hablamos de enfermedad cardíaca congénita, una cardiopatía congénita acianógena que no se diagnostica oportunamente y que por consiguiente no es tratada oportunamente, puede evolucionar a través del síndrome de Eisenmenger para el desarrollo de hipertensión arterial pulmonar. Así que esa sería otra causa que puede provocar eso. Medicamentos, también hay medicamentos que pueden provocar hipertensión arterial pulmonar. Hay estimulantes como las anfetaminas, medicamentos para el control de apetito, para bajar de peso, anticonceptivos, cocaína, un tóxico de mucha popularidad en los últimos años, que tiene como beneficio o perjuicio, ¿no?, mejor dicho, es la producción de daño vascular pulmonar y la producción secundaria de presión arterial pulmonar. Como les había mencionado, la enfermedad tromboembólica también es causa de hipertensión arterial pulmonar, y hay una entidad hematológica que es la anemia falciforme. Cuando se dan las crisis vasoclusivas, que el eritrocito se almacena como pilas de moneda, y que por consiguiente el flujo sanguíneo se ve afectado, por ese mecanismo se puede producir aumento de resistencia en la crisis vasoclusiva que pueden llevar secundariamente a hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, de esa clasificación tan sencilla que les acabo de presentar, ha habido un simposio de hipertensión pulmonar en donde la han dividido todavía un poquito más en 5 grandes grupos. Uno sería la hipertensión arterial, que afecta a los vasos sanguíneos arteriales del circuito pulmonar. Y dentro de ese grupo está la idiopática o la esencial. Hay también hereditarias, causas de hipertensión arterial pulmonar hereditaria mediadas por cromosomas y por causas que todavía no se han dilucidado.
También está la inducida por fama, como ya les había mencionado, eh, moduladores de apetito, medicamentos para bajar de peso. Y estarían también en ese grupo 1, enfermedades de tejido conectivo autoinmune. Y las enfermedades cardíacas congénitas que evolucionan hacia shunts sistémicos pulmonares. Con la aparición de cianosis en este tipo de cardiopatías del síndrome de Eisenmenger, ya estamos diciendo entonces que se instaló la hipertensión pulmonar en ese paciente que tiene una cardiopatía congénita que no fue diagnosticada ni tratada oportunamente. Parásitos como la esquistosomiasis también pueden provocar hipertensión arterial pulmonar, afectando las arterias pulmonares. El virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la HIV, también puede provocar secundariamente hipertensión arterial pulmonar, y de ahí que cuando usted tenga un paciente con el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, usted tiene que hacerle estudios para descartar enfermedad de colágeno y estudios para descartar la presencia del virus de inmunodeficiencia humana. También está aquel paciente que desarrolla primariamente hipertensión portal y secundaria a esa hipertensión portal desarrolla aumento de presión en el circuito pulmonar. Y esto se conoce como hipertensión portopulmonar, que también es una de las causas de hipertensión arterial pulmonar que afecta a los vasos arteriales. En el grupo 2 de causas secundarias, como ustedes verán ahí en la parte inferior izquierda de la diapositiva, estarían lo que les acabo de mencionar de las patologías del corazón izquierdo, incluyendo afectación del músculo cardíaco que llega a provocar cardiomiopatía dilatada y o las valvulopatías mitral y aórtica, tanto estenosis como insuficiencia secundariamente van a llevar a que el paciente desarrolle aumento de presión en el circuito pulmonar. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo estaría dado por enfermedad hipertensiva pulmonar secundaria a enfermedades pulmonares. Como ya les había dicho, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica, bronquiectasias, enfisema, fibrosis pulmonar. Y aquí está también en este grupo, asociadas a enfermedad pulmonar, estaría lo que es la apnea obstructiva del sueño, como ya les había mencionado, dentro del grupo de las que están asociadas a enfermedad pulmonar que condicionan hipoxemia. En el cuarto grupo estaría la hipertensión pulmonar que se produce en el contexto de enfermedad tromboembólica crónica, que como ya vimos va a producir hipertensión pulmonar precapilar. La tromboembolia crónica va a provocar hipertensión arterial pulmonar secundaria. Y en el último grupo, de los 5 grupos que dividieron la etiología de la hipertensión pulmonar en aquel simposio de hipertensión pulmonar, en el quinto grupo lo que colocaron es aquellos mecanismos que no se logran identificar o entender con exactitud y causas multifactoriales que pudieran provocar que se desarrolle la hipertensión arterial pulmonar. Por ejemplo, de enfermedades hematológicas, los síndromes mieloproliferativos, están las vaculitis, sarcoidosis de la enfermedad del colágeno autoinmunes. También están los trastornos metabólicos, como por ejemplo enfermedad de almacenamiento de glicógeno, enfermedad de Gaucher, que son, y trastornos de la tiroide también pueden provocar secundariamente hipertensión arterial pulmonar. Como ya les había dicho, en este quinto grupo entrarían las cardiopatías congénitas que provocan hipertensión pulmonar con shunt sistémico pulmonar. Y hay otras condiciones como por ejemplo la obstrucción tumoral, mediastino fibrosante, insuficiencia renal en diálisis. Todo es, por ese mecanismo también se puede provocar hipertensión arterial pulmonar. Como ya les había mencionado, en una cardiopatía congénita como por ejemplo la CIA o la CIB, comunicación interauricular y comunicación interventricular, una vez que se invierten los shunt, cuando aumenta la resistencia que hace que aumente la presión en el circuito pulmonar, al invertirse los shunt, vamos a tener entonces el paso de sangre no oxigenada de las cámaras derechas hacia la izquierda. Y al llegar hacia la izquierda, esa sangre va a ser expulsada por el ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica y va a ser sangre no oxigenada, y por esa razón los pacientes van a cursar con hipoxemia mediada a esta enfermedad en la cual hay disminución franca de la oxigenación sanguínea arterial. Así que esas son formas de clasificarla
en los 5 grupos o hacerlo en forma simplista, tipo 1 esencial o primario y tipo 2 o secundario. Lo que hicieron los simposios fue tratar de aglutinar la clasificación de las entidades, buscando similitudes entre una y otra para meterlas en un solo grupo. Y sacaron 5 grupos distintos de etiología de hipertensión arterial pulmonar. Entonces, recalcando nuevamente, la hipertensión arterial pulmonar secundaria estarían la valvulopatía aórtica mitral, las causadas por infección del virus de inmunodeficiencia humana, la apnea obstructiva del sueño que produce hipertensión arterial pulmonar precapilar, y también estarían las enfermedades pulmonares como la EPOC, fibrosis, enfisema, como causantes de la hipertensión arterial pulmonar secundaria. Como les había dicho, en la fisiopatología hay predisposición genética, por lo cual si usted tiene un paciente al cual usted le está diagnosticando hipertensión arterial pulmonar, usted está obligado a buscar miembros de la familia, hacer una evaluación del grupo familiar, porque puede haber otro paciente por transmisión genética de la enfermedad. Mutaciones de genes, polimorfismo de genes y todo esto. Entonces, factores de riesgo, además del factor hereditario, estaría el uso y abuso de medicamentos para el control de apetito. Si el paciente se contagia del virus de inmunodeficiencia humana, si el paciente desarrolla primariamente hipertensión portal, en el contexto de cirrosis hepática, secundariamente a esa hipertensión portal puede desarrollar hipertensión arterial pulmonar. También, como les había dicho, las enfermedades de tejido conectivo en forma secundaria afectan el pulmón, la vasculatura normal, la estructura y la histología normal del pulmón, y secundariamente estos pacientes desarrollan hipertensión arterial pulmonar. Entonces, ¿cuáles son los daños en la fisiopatología? Como ya les había mencionado, y recalcando nuevamente, se produce un daño del endotelio y daño de la capa muscular que va a producir una reacción cicatrizal que a la postre va a provocar engrosamiento del espesor de la pared con disminución de la luz efectiva, lo cual va a condicionar un daño vascular pulmonar. Mediado todo eso por disfunción endotelial. Y todos estos cambios secundariamente van a producir disfunción de las células musculares lisas, con lo cual pueda que se estimule la hiperproliferación de estas células musculares lisas o células musculares o tejido fibroso para la cicatrización, empeorando pues la luz efectiva del vaso, ya que a través de estos mecanismos se producen cambios a través de la matriz extracelular que va a provocar activación plaquetaria y de células inflamatorias que van a empeorar y perpetuar la inflamación como mecanismo fisiopatológico de la hipertensión arterial pulmonar. Y como usted lo puede aquí hay básicamente 4 mecanismos fisiopatológicos. Ya mencionamos uno, la inflamación. La proliferación celular es otro. La predisposición a formación de coágulos o trombos, la trombosis. Y por afectación de la luz del vaso se produce aumento de resistencia con vasoconstricción secundaria. Esos serían los componentes de la fisiopatología de la enfermedad arterial pulmonar que van a provocar secundariamente hipertensión arterial pulmonar. Y que esto puede seguir progresando, iniciar y progresar en el tiempo si no se establecen medidas terapéuticas oportunas y que se haga el diagnóstico oportuno. ¿Cuáles serían los síntomas? Ya se los mencioné en la parte introductoria. Cansancio, disnea de esfuerzo progresiva, mareo, lo cual sugiere afectación de la circulación cerebral en forma intermitente, y el síncope ya cuando tenemos la patología establecida de la hipertensión pulmonar. Secundariamente, cuando la oxigenación no es buena, se va a favorecer la aparición de palpitaciones en el paciente y datos de cuadro clínico de falla cardíaca derecha caracterizado por edema en miembros inferiores, aumento del perímetro abdominal, ingurgitación yugular, cianosis cuando el intercambio gaseoso se ve afectado, cansancio, fatiga, debilidad. Ese sería el cuadro clínico de todo paciente que puede tener hipertensión arterial pulmonar, y a manera de repaso, los hallazgos al examen físico. Ingurgitación yugular, los hallazgos del complejo de la pulmonar de Chávez, que incluyen, por supuesto, el aumento de intensidad del segundo ruido cardíaco. La presencia de soplos cardíacos a nivel de foco tricuspidio, un soplo sistólico de regurgitación tricuspidia, y datos de falla cardíaca derecha caracterizada por edema en miembros inferiores, aumento de volumen del hígado,
pudiendo tener el paciente también datos de ascitis al examen físico. Esos son los hallazgos al examen físico. En la radiografía de tórax, que total se las puse y no hicimos un análisis también un poquito más profundo de la radiografía de tórax, tengo que decirles lo siguiente. El corazón está crecido, aumentado de tamaño, y hay una forma de saber si es a expensas del ventrículo derecho. Y básicamente esa forma de saberlo nos lo dice si la punta del corazón está levantadita. Como en este caso, si la punta del corazón está levantadita, eso sugiere que el crecimiento cardíaco está a expensas del ventrículo derecho, que ya usted lo palpó cuando sintió el doble choque de la punta. Entonces, el otro hallazgo que puede explicar lo del segundo ruido intenso estaría mediado por la dilatación de la arteria pulmonar que se produce en el contexto de un paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar de larga data. O sea que este hallazgo de la dilatación del tronco de la pulmonar no lo vamos a encontrar en presencia de una enfermedad aguda, como pudiera ser enfermedad tromboembólica, sino mediado por una enfermedad crónica, como lo es la hipertensión arterial pulmonar, que puede afectar, dilatar, engrosar el tronco de la pulmonar, haciendo que sea prominente, y ese hallazgo de prominencia del tronco de la pulmonar, la causa más frecuente de esto es la hipertensión arterial pulmonar y el desplazamiento de la punta del corazón hacia arriba. En ese caso, lo que hay crecimiento ventricular derecho. Esto ya lo vimos. Eso también lo vimos en cómo se va desarrollando el síndrome de Eisenmenger una vez que se igualan las presiones o incluso se supera la presión del circuito venoso del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. Cuando la presión aumenta en el circuito ventricular derecho, la sangre, si hay un defecto del tabique, se va a transmitir del lado derecho hacia la izquierda. Y en ese caso, cuando se da eso, lo que tenemos es lo que se conoce como una inversión del shunt o del cortocircuito. Y cuando esa inversión se da, usted puede con mucha seguridad decir que esa inversión del shunt se está dando en el contexto del síndrome de hipertensión arterial pulmonar. Nuevamente, para recalcarle las causas más frecuentes de hipertensión arterial pulmonar: valvulopatía cardíaca, infección por HIV, valvulopatía cardíaca, enfermedades pulmonares, EPOC y fibrosis pulmonar. Y no olvidarse de la apnea obstructiva del sueño. Esto ya lo vimos. Los síntomas también. Los hallazgos al examen físico, que también ya lo hemos mencionado, así que vamos a seguir. En relación a la radiografía de tórax, ya vimos los cambios radiográficos que podemos ver en la radiografía de un paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar. Y lo otro que no les mencioné es que la trama vascular pulmonar se encuentra severamente disminuida hacia la periferia del tejido pulmonar. Y mientras más severo sea, menos se verá la trama vascular pulmonar. Se va a ver cada vez más afectada. Y usted va a ver un pulmón hiperlucente, sin vasculatura pulmonar, porque la presión está aumentadísima. Todo eso serían básicamente los hallazgos a la radiografía de tórax. Y en la auscultación, recordarles pues el aumento de intensidad del segundo ruido cardíaco a nivel de foco pulmonar, con el soplo sistólico de insuficiencia tricuspidia, el edema de miembros inferiores, la hepatomegalia congestiva, como hallazgos que deben sugerir el cuadro clínico de falla cardíaca de predominio derecho. Esos son, a grosso modo, los hallazgos al examen físico. Los estudios de gabinete que usted puede utilizar, por supuesto, la radiografía de tórax buscando lo que ya les he mencionado, en el electrocardiograma buscando datos de crecimiento de cámara derecha. Lo clásico en el electro debe haber desviación del eje a la derecha y debe haber también aumento de las ondas R en precordiales, donde no debía haber básicamente una onda R prominente, como lo son V1 y V2. Si las ondas R en V1 y V2 son demasiado prominentes y usted encuentra que el eje está desviado a la derecha, ese paciente tiene hallazgos electrocardiográficos que sugerirían el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. El ecocardiograma es un estudio, como ya vimos en la clase de métodos de diagnóstico, un estudio no invasivo que
repetible, que aporta información valiosa, que permite corroborar el aumento de diámetro de las cámaras cardíacas derechas, permite valorar la válvula tricúspide, a ver si está los velos separados por fallo de coaptación, por la dilatación ventricular derecha. Todas esas cosas se pueden mirar, se puede cuantificar la insuficiencia tricuspidia, se pudiera cuantificar la insuficiencia pulmonar que obviamente pudiera tener el paciente y pudiera cuantificar el grado de dilatación de cámaras cardíacas, la afectación de la fracción de eyección y estimar en forma indirecta la presión arterial pulmonar en el circuito pulmonar sin siquiera colocar un catéter ahí que puede ser perjudicial si se produce algún tipo de roce o de lesión en el vaso sanguíneo. En los casos de apnea obstructiva del sueño, estaría indicado la investigación del patrón de sueño del paciente, si está haciendo apneas y si esas apneas son muy frecuentes y duraderas, entonces eso es uno de los hallazgos que aporta para el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Al igual que las pruebas de función pulmonar, que no son más que pruebas en las cuales usted toma aire profundo y expira, tratando de botar todo el aire que tiene dentro de los pulmones. Y de esa forma usted estaría haciendo las pruebas de función pulmonar para valorar cómo se mantiene el corazón para intercambio gaseoso y evaluar todos los parámetros necesarios en ese contexto, ¿no? Aquí está, si no lo habían apreciado bien en la diapositiva anterior, aquí como ustedes pueden ver se ve una prominencia bien marcada del tronco de la pulmonar con hiperlucencia de los campos pulmonares. Aquí prácticamente no se visualiza trama vascular pulmonar. Entonces, esos hallazgos van a favor del diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. A continuación, usted debe ocultar el soplo de insuficiencia tricuspidia, que es uno de los soplos que más frecuente puede acompañar a estos pacientes con hipertensión pulmonar. Y por último, estaría la dilatación cardíaca con aumento del diámetro o de la estructura o de la formación estructural del ápex o de la punta del corazón. Y como lo ven aquí, aquí sí se ve más claramente que la otra diapositiva, la punta del corazón está levantada, así que en ese contexto usted debe sospechar la posibilidad de que se levanta a expensas de crecimiento ventricular derecho. Como le decía, a través del eco, usted puede hacer evaluación estructural y funcional, valorar las valopatías, definir la severidad de cada una de las valopatías que encuentre, y también en forma indirecta usted puede medir la presión en el circuito pulmonar, midiendo la presión sistólica en el ventrículo derecho, que le va a dar un valor cercano al nivel de presión en el circuito pulmonar. En un paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar severa y de buen tiempo de evolución, vamos a empezar a ver algunos cambios estructurales y anatómicos en el corazón. Como las cámaras que se van a ver afectadas por la hipertensión pulmonar son las cámaras derechas, podemos ver un paciente con gran dilatación de las cámaras derechas mediado por la hipertensión pulmonar, al punto de que el tabique literalmente va a empujar o a recochinar la cavidad ventricular izquierda, de como ustedes la están viendo aquí, está severamente disminuida, porque el ventrículo derecho se ha hipertrofiado y se ha dilatado. Entonces les decía que ustedes aquí midiendo el flujo de insuficiencia tricuspidia pueden estimar o calcular cómo está la presión en el circuito pulmonar para definir si el paciente tiene hipertensión pulmonar severa o alguna cosa como eso. Mediado por la gran presión que se da en las cámaras derechas, ese aumento de presión en las cámaras derechas va a producir desplazamiento del tabique hacia la cavidad ventricular izquierda, achicando su diámetro también, ¿no? En forma secundaria por la hipertensión pulmonar. Entonces, en el grupo 5 estarían las otras causas de hipertensión pulmonar, que sería la enfermedad tromboembólica crónica, que condiciona muestras de, de afectación vascular pulmonar en diferentes tejidos, caracterizado por coágulos en los diferentes puntos del árbol vascular pulmonar. Si tienen varios coágulos y que estén ocluyendo raíces importantes de la arteria pulmonar, ya nada más con eso, y si hay afectación de la circulación a nivel proximal, ya eso sería suficiente para que se vaya desarrollando el síndrome de hipertensión arterial pulmonar.
Lo otro que les quería comentar es eh, que en la cardiopatía congénita del tipo drenaje venoso pulmonar anómalo, que si ustedes recuerdan, les decía yo que en ese drenaje venoso anómalo, las venas pulmonares desembocan ya sea en la aurícula derecha o en algún vaso sanguíneo que va a desembocar en las cavas y finalmente en las cámaras derechas. Por esa anomalía congénita, secundariamente se va a producir sobrecarga de volumen, aumento de resistencia y aumento de la presión en el circuito pulmonar. ¿Cómo se puede corroborar la severidad de la hipertensión pulmonar más allá del ecocardiograma en el cual usted hace una medición no invasiva? Bueno, en este caso se puede lograr con la introducción de un catéter a nivel de una vena periférica que se va avanzando en forma retrógrada hasta llegar a la vena cava superior e inferior, y estando ahí se introduce dentro de la cavidad auricular derecha y cavidad ventricular derecha, y anatómicamente se sigue el trayecto de la raíz de la arteria pulmonar y por ahí avanzamos el catéter, entonces lo ubicamos en los vasos sanguíneos pulmonares más distales. Inflamos un globito con el cual vamos a lograr una oclusión temporal de ese vaso sanguíneo. Y cuando ese vaso sanguíneo está ocluido y hacemos mediciones de presión en forma indirecta, vamos a tener la presión de cuña, o sea, la presión a nivel de la aurícula izquierda, medida con el catéter a nivel de la arteria pulmonar. O sea que indirectamente usted colocando el catéter en la arteria pulmonar y ocluyéndola, usted puede tener datos de cómo anda la presión de cuña sin tener que introducir catéteres a través de la aurícula izquierda. Y este es un caracterismo cardíaco derecho en el cual usted va a evaluar la severidad de la hipertensión pulmonar, porque con el catéter usted puede medir presiones en las diferentes cámaras del corazón a nivel de los grandes vasos, y también puede tomar muestras de sangre en la arteria pulmonar, en sus ramas. También se puede tomar a nivel del ventrículo derecho y a nivel de la aurícula, buscando salto oximétrico, o sea, alteraciones súbitas de la presión parcial de oxígeno hacia mayores en aquel paciente que ya no se debe conocer por tener cardiopatías congénitas. Entonces, una de las causas que puede provocar eso, vuelvo y le repito, es la hipertensión arterial pulmonar. En el estudio del cateterismo cardíaco derecho, que no es más que la introducción de catéteres en las diferentes cámaras para medir presiones y tomar muestras de oximetría, usted también puede ampliar el estudio de la vasculatura pulmonar a través de un catéter con el cual usted puede medir la presión en la arteria pulmonar. En condiciones normales, si no hay lesiones obstructivas a nivel de la arteria pulmonar, la presión en la pulmonar es muy similar a la presión en el ventrículo derecho. Así que indirectamente con la medición de la presión pulmonar, usted puede tener un parámetro de cómo anda la presión en la arteria pulmonar. Y ahí en esa diapositiva ustedes pueden ver cómo se les va esquematizando el avance de los catéteres hasta llegar a la punta del ventrículo derecho. Se retira un poquito el catéter y se ladea un poco, logrando pues que la punta más distal del catéter pueda ingresar en la arteria pulmonar, y una vez que ya estamos ahí, las presiones van a variar un poquito. Esta es la presión del ventrículo y esta es la presión de la aurícula, que si se fija, básicamente no hay diferencias en la presión sistólica en ambos órganos del cuerpo. Así que usted puede confirmar diagnóstico de hipertensión, definir la severidad de la hipertensión midiendo la presión en el circuito pulmonar, y también en los casos en los cuales el diagnóstico no esté claro, usted puede hacer pruebas farmacológicas para ver si la presión arterial se modifica o no se modifica, para ver si las resistencias se modifican o no se modifican. Si las resistencias en el circuito pulmonar y las válvulas en el circuito pulmonar se logra garantizar que reciban medicamentos para tratamiento del aumento de presión y de la resistencia, eh, con estos medicamentos que tienen efectos vasodilatadores a nivel del circuito menor o pulmonar, usted pudiera reducir la resistencia y las presiones si todavía la hipertensión pulmonar no se ha hecho sostenida o crónica, ¿no? Así que esa es otra información también que usted puede obtener del test de vasoreactividad pulmonar que se hace a través de cateterismo derecho. Usted
con el catéter introducido intracavitario, usted va a medir presiones y va a inyectar medicamentos o hacer que el paciente respire oxígeno en altas concentraciones de oxígeno. Si las resistencias no son fijas, por efecto del oxígeno y de algún medicamento vasodilatador, se va a lograr vasodilatar la vasculatura pulmonar, con lo cual se pueda reducir la presión en el circuito pulmonar. Si usted constata que hay una reducción importante y que reúne los criterios de positividad de la prueba de vasoreactividad pulmonar, entonces usted, la información que está aportando es importantísima porque le está diciendo al médico tratante de que hay tratamientos que son los que usted utilizó para hacer las pruebas, que esos mismos tratamientos logran reducir la presión en el circuito pulmonar. Entonces ya uno ya va con conocimiento de causa para indicar el tratamiento efectivo para el control de la hipertensión arterial pulmonar. ¿Cuáles serían las complicaciones de la hipertensión arterial pulmonar? Ya una la dijimos desde el inicio: fallo de bomba ventricular derecho que va a condicionar insuficiencia cardíaca de predominio derecho. Predisposición a la formación de coágulos o trombos a nivel de la vasculatura pulmonar. Arritmias por la dilatación que se produce sobre todo a nivel auricular derecho. Mientras más apretado esté el vaso sanguíneo, mayor será la resistencia que va a tener que vencer la sangre para fluir y la presión para fluir. Y entonces ese choque de la sangre expulsada con gran fuerza por el ventrículo derecho puede provocar lesiones que puedan provocar hemorragia pulmonar, que es una de las complicaciones de la hipertensión arterial pulmonar. Y en los estadios más avanzados de la enfermedad se va a ver severamente afectado el intercambio gaseoso y entonces el paciente va a caer en lo que se conoce como falla respiratoria tipo 1 o tipo 2 según el caso. Y por efecto de la inflamación del intersticio vascular pulmonar, se pudiera desarrollar edema pulmonar en estos pacientes como complicaciones de la enfermedad arterial pulmonar. Como les decía, unas palabras del tratamiento. Básicamente el tratamiento va a estar dirigido a producir vasodilatación de la arteria pulmonar con disminución de la resistencia y que por consiguiente se va a provocar reducir las cifras de presión a nivel del circuito pulmonar. Ejemplo de tratamiento vasodilatador para hipertensión arterial pulmonar está una prostaciclina intravenosa, que es el epoprennostol. La adenosina intravenosa también tiene un efecto vasodilatador. Antagonistas de calcio, amlodipina, nifedipina, que pueden tener indicación para el uso de hipertensión arterial pulmonar si usted demuestra que hay respuesta de caída de presión con estos medicamentos calcioantagonistas. Entonces ese es un medicamento que no debe faltar en el tratamiento de su paciente, ya sea para la presión arterial sistémica y de paso le puede ayudar para el control de la presión arterial pulmonar. También hay inhalaciones de óxido nítrico que tienen un potente efecto vasodilatador y reductor de la resistencia vascular pulmonar. En los casos en los cuales ya se sospecha hipertensión arterial pulmonar severa con severo compromiso de la vasculatura pulmonar, adicional a todo lo que hemos mencionado en el tratamiento, hay que considerar tratamiento anticoagulante, sobre todo aquellos casos que ya están afectados por hipertensión pulmonar, porque como ya vimos en el mecanismo fisiopatológico, en la hipertensión pulmonar también surge la trombosis como mecanismo que va a estar ahí al filo de la navaja, listo para activarse cuando se den las condiciones. Entonces, esos son algunos de los ejemplos de tratamiento vasodilatador para hipertensión arterial pulmonar. También están otros grupos de medicamentos como los bloqueadores de receptores de andotelina, que también tienen un efecto vasodilatador por afectar el crecimiento celular de los vasos sanguíneos. Ejemplo de ellos, el Bosentan, el Ambrisentan, que son bloqueadores de receptores de endotelina. Y también están los análogos de prostaciclina que producen vasodilatación de las venas pulmonares. Epoprostenol, Remodulin, Ventavis, que son análogos de prostaciclina que tienen un valor para el tratamiento médico de los pacientes, pero una vez usted determine con el test de vasoreactividad pulmonar de que en efecto hay respuesta positiva a un X o Y medicamento administrado a la paciente, y más si es un medicamento administrado vía oral. Al valorar usted eso, si hay respuesta positiva a ese medicamento, ya usted sabe que ese medicamento no puede faltar como parte del tratamiento médico del paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar. Entonces, ampliando un poquito más del tratamiento médico, como ya hemos dicho hasta ahora, también hay otro grupo de medicamentos que son los bloqueadores de fosfodiesterasa 5, que relajan los músculos y reduce el crecimiento vascular anormal de las paredes a nivel de las arterias. Y ese grupo de medicamentos bloqueadores de fosfodiesterasa es
sildenafilo, que es utilizado en los casos de impotencia sexual en el varón, también se puede utilizar en la mujer, en aquellos pacientes que tienen eh, aumento de resistencia y aumento de presión en el circuito pulmonar. Como anticoagulante se pudiera usar la warfarina en aquel caso que haya alta sospecha de que ese paciente puede evolucionar hacia una enfermedad tromboembólica. En los casos en los cuales ya está instalándose el síndrome de falla cardíaca derecha, por supuesto que no debe faltar los diuréticos, la oxigenoterapia para mejorar el intercambio gaseoso y por supuesto no debe faltar o considerar en ese caso el uso de digitálico como medicamento de fuerza para evitar que el, que el corazón pues se debilite en la función de bomba. El digital tiene un efecto cardiotónico positivo. Ay, ¿qué pasó aquí? Que ahora no me deja pasar. Otras modalidades de tratamiento, como le digo, también están a nivel de tratamiento médico, están los bloqueadores de canales de calcio, que tienen un efecto vasodilatador, y hay ejemplos clásicos: anlodipina, nifedipina, diltiazem. Opciones quirúrgicas de tratamiento sería en los casos de enfermedad tromboembólica crónica, que el paciente esté lleno de coágulos en la vasculatura pulmonar, sería la extracción de coágulos a cielo abierto a través de la cirugía de tórax para provocar retiro de los coágulos que se han ido adosando gradualmente y paulatinamente con el correr de los tiempos en el que el paciente tiene enfermedad tromboembólica crónica. En los casos en los cuales usted ha hecho de todo y no hay disminución de la frecuencia cardíaca, al contrario, puede que haya empeoramiento de la hipertensión arterial pulmonar con mayor cianosis del paciente, lo cual va a sugerir que el intercambio gaseoso es cada vez menor. Si eso se da, usted va a tener que considerar entonces, al menor indicio de que se esté dando, usted va a tener que considerar entonces la opinión de un médico para considerar trasplante de pulmón para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. También hay que decir que se trasplanta en bloque los órganos internos, corazón, pulmones, en un solo grupo, para hacer pues el trasplante de corazón-pulmón. También hay un tratamiento paliativo que es a través de catéteres en los cuales usted introduce el catéter a través de una vena periférica, llega a la vena yugular superior o inferior, dependiendo por dónde haya accedido, y con ese dispositivo usted puede producir una punción, una lanceta, que usted lo puede utilizar para producir una punción a nivel de tabique interauricular. Y cuando usted logre en forma mecánica producir un orificio en el tabique interauricular, usted está creando una comunicación interauricular producida por el hombre, que va a permitir descomprimir el circuito venoso pulmonar que ya tiene hipertensión pulmonar. Lo más probable es igual a la sistémica o mayor a la sistémica. Entonces va a requerir ese soporte para reducir la carga de trabajo a nivel del ventrículo derecho. Por consiguiente, cosas a considerar en la prevalencia de estas enfermedades pulmonares primarias. Se ha visto que hay preponderancia de sexo femenino sobre sexo masculino, y bien marcada, al punto que dentro de las recomendaciones de tratamiento se les sugiere a estas pacientes que tienen que evitar embarazo utilizar algún método de barrera o método que pueda ser definitivo para que una vez colocado usted evite los embarazos y sobre todo usted padece de hipertensión arterial pulmonar. ¿Y por qué razón hay que hacerlo? Porque una embarazada que inicia su embarazo con el diagnóstico ya establecido de hipertensión arterial pulmonar, lo que va a suceder es que puede aumentar la presión arterial pulmonar, provocando mareos, caídas por parte de la embarazada, aumento de trabajo cardíaco en la embarazada, mediado por la septostomía atrial para provocar un efecto, una comunicación interauricular, un orificio que permita que se descompriman las cámaras derechas hacia las izquierdas. Entonces, este es un pequeño algoritmo de cómo se va abordando al paciente cuando usted lo va a meter para el test de reactivación cardíaca. Usted debe hacerle un test de vasodilatación agudo con algún medicamento de uso frecuente para ver si hay disminución de la presión arterial pulmonar más de 20% o más de 10 milímetros de mercurio. Si esa disminución se da, entonces después de colocar bloqueadores de calcio, ya usted sabe que entonces el tratamiento va a tener que ser utilizar
el bloqueador de canales de calcio, que ya usted lo probó como medicamento que produce respuesta positiva en aquella paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar. Si hay mejoría, poco a poco se va reajustando el tratamiento, colocándole nuevamente el beta bloqueador y colocándole a manera preventiva para reducir riesgos de arritmias malignas, eh, anticoagulación. Entonces, en los casos en los cuales eh, no hay una respuesta positiva de descenso de la presión arterial pulmonar, entonces en ese caso usted estaría obligado a utilizar anticoagulación y a utilizar anticoagulante vigilado en forma estrecha por el riesgo de hemorragia pulmonar. Como ven en la diapositiva, en los casos más avanzados que no hay respuesta y que usted no encuentra medicamentos que puedan reducir la presión en la pulmonar, entonces sería ir directamente al trasplante pulmonar como medida de tratamiento de estos pacientes. ¿Cuál sería el pronóstico? Ya ustedes se pueden estar imaginando que el pronóstico de estos casos es un pronóstico sombrío y que va a depender de la severidad y el tiempo de evolución de la hipertensión arterial pulmonar. Si es un paciente que tiene varios de hipertensión arterial pulmonar, el pronóstico se hace sombrío. Mientras más elevada esté la presión arterial pulmonar, más sombrío se hace el pronóstico. Si ya tenemos insuficiencia cardíaca y el paciente ya alcanzó eh, en forma independiente eh, lo que les quería decir de los medicamentos para el tratamiento de la hipertensión. Y si usted logra reducir la presión arterial pulmonar muy por debajo de donde estaba antes de iniciar el tratamiento, eso también es un indicio de que el paciente es respondedor a ese medicamento y ese medicamento hay que instalarlo y mantenerlo como parte del tratamiento médico. También hay una forma de saber cuál sería el pronóstico del paciente. Si en 6 minutos no camina 332 metros, ese es un paciente que tiene vida sedentaria y que tiene poco acondicionamiento de su sistema cardiovascular, ¿no? Otras complicaciones que se pueden producir en el contexto de hipertensión arterial pulmonar, el fenómeno de Raynaud y eh, el regreso de los culecos. Si el paciente viene viene de una fiesta, por decir, un carnaval, por decir algo. Eh, esto sería, esto sería lo que tenía para esta noche. Lamentablemente el tiempo se me hizo corto y no pude abarcar el otro tema que era la enfermedad tromboembólica, que lo haremos a continuación. No sé si hay alguna pregunta o comentario en relación a lo que hemos presentado esta noche. Con mucho gusto. Eh, Vamos a dejar de compartir. No sé si hay alguna pregunta o comentario en relación a lo que hemos mencionado. Se me escapaba decirles que esta es una enfermedad que se puede presentar en mujeres y sobre todo mujeres jóvenes en edad reproductiva. Así que hay que estar ojo para que no se nos vaya el diagnóstico y tratar de dar un tratamiento lo más oportuno posible. Si no hay preguntas o comentarios, yo sí voy a hacer un pequeño comentario. Yo recibí un chat de alguno de los coordinadores donde me preguntaban, y yo lamentablemente por una cosa y otra no pude tomarme el tiempo de contestar ese chat oportunamente, pero voy a contestarlo ahora. Eh, Vamos a detener la grabación.